Amigos de Impacto Venezuela, bienvenidos a una nueva edición de Cara a Cara con. El día de hoy tenemos como invitado a Tomás Socias López, un analista económico y político de larga trayectoria, pero también con un currículum bastante amplio. Fue ministro y también presidió algunas instancias importantes del sector empresarial del país. Bien, le damos la bienvenida a Impacto Venezuela. Gracias por estar en tu programa, un programa de verdad que penetra al pueblo venezolano, y con gusto de poder compartir contigo las noticias que el pueblo quiere oír, no lo que dicen las redes que a veces confunden tanto. Y vamos a eso. Hay una aparente apertura económica desde la administración de Nicolás Maduro, desde su punto de vista y en base a la experiencia que lleva manejando el tema económico. ¿Eso es así? ¿Eso puede darse en el contexto país que estamos viviendo actualmente? Bueno, muy buena tu pregunta, ¿no? Es muy profunda. Te agradezco la profundidad porque a veces los periodistas tienden a preguntar lo que está en el día, en el momentico. Bueno, ¿y qué pasó ayer que subió el dólar a 4.000? Eso lo vamos a hablar también. Pero la profundidad del tema es lo que le puede hacer a usted, nos puede hacer a los venezolanos, entender lo que está pasando, porque la frustración es muy grande. Entonces, si no entendemos racionalmente, más que de corazón lo que está pasando, no vamos a poder estar tranquilos con nosotros mismos. Hay una apertura en el país. Esa apertura se inicia hace 2 años con unos ministros que llaman pragmáticos, encabezados por Tarek El Aissami. Esos ministros pragmáticos, yo te los puedo dar en exclusiva después en los nombres, han no convencido, pero han empujado, han tomado una situación en la cual el presidente tiene problemas porque tiene 82% de no aceptación. Entonces, en esa situación, ellos empiezan a tomar decisiones y se las proponen al presidente Maduro, como la dolarización del país, la eliminación del control cambiario, la suspensión del control de cambio, que durante 20 años dañó al país, todos esos controles. Y entonces empezamos un proceso de apertura complejo. De eso vamos a hablar. Tu pregunta es muy importante porque esto obedece a un cambio del presidente Maduro, a un movimiento. Bueno, en mis informaciones confidenciales que lo hago para líderes del país, para presidentes de empresas, de cómo piensa el Ejecutivo, el presidente de la República está haciendo cambios pequeños en su orientación. Es como una gandola cuando dobla la esquina, muy larga y muy pesada, tiene que dar muchas vueltas, tarda y todos nos desesperamos. Entonces, si hay un ligero cambio, no hay un cambio, y esos son los cambios que estamos teniendo en el área económica. Hay cambios en el área económica. La apertura de las cuentas en dólares permite a las empresas, las que están aquí, pagar, por ejemplo, a Carigua, a Zulia, trabajadores, agricultores. Entonces, estamos ante una esperanza que por fin puede haber entendido el Ejecutivo que era ideologizado y ante un planteamiento estatal completo. Pero el dólar desplazó al bolívar. ¿Viene una reconversión monetaria o vamos a finalmente quedarnos con el dólar, que no es nuestra moneda oficial? Te voy a dar una primicia para que la tengas y la puedas anunciar. En mis trabajos de información hay varias cosas que el presidente Maduro no quiere hacer. No quiere hacer, aunque tiene que hacerlas más adelante. Una de ellas es esa. Dice que el quitarle cedo a la moneda ahora, no lo dice así, antes de las elecciones, pero ustedes comprenderán que es obvio, antes de las elecciones no le conviene hacerlo, no es político hacerlo. Entonces no hay decisión de momento, los planteamientos de los ministros se los ha rechazado de hacer cambios a la moneda, o sea, de quitarle los ceros o de hacer una reconversión. No quiere tampoco reducir el encaje legal, que el país lo necesita. El país necesita préstamos para poder desarrollarse, para salir adelante, porque considera que entonces pueden cambiarle el dólar como antes, que él señala que le cambiaban la divisa y le sacaban dinero del país. Eso no es así del todo, y si no hay una reducción del encaje legal a 70% o a 60% mínimo, el país no termina de despegar. Y lo tercero que el presidente no quiere hacer, que es necesario, es modificar o eliminar el decreto de exoneraciones, que está dañando
tremendamente la industria nacional. Por ejemplo, a ti te gusta mucho el chocolate, seguro, ¿no? Sí, bueno, claro. el chocolate venezolano es más caro que el importado. Qué injusticia tan grande, cuando da empleo a más de 60.000 personas, incluso en el campo. Ese decreto hay que cambiarlo. Él dice que no lo quiere cambiar porque no hay gasoil y teme un desabastecimiento del país. Recuérdense que ese decreto salió cuando el país estaba abastecido y ahora todo el mundo dice en el exterior que Venezuela está abastecida. Ese es el país que tenemos. Pero ese cambio, me imagino, o esa apertura económica tiene que ver con el escenario que se vio hace pocos días, que por cierto fue bastante criticado, que es en el evento que tuvo Fede Cámaras, donde estuvo presente la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Entonces, ¿esto a qué apunta? A que ellos hayan ido, es un nuevo escenario muy criticado porque los venezolanos, o muchos de los venezolanos dicen que es más de lo mismo, que aquí no va a haber un cambio, que eso fue más político que de verdad algo que pueda traer un cambio para el país. Pero ¿usted considera que sí es viable, o a qué se debe realmente eso? Que ellos se mostraran en público. Fíjate, hay 3 puntas, tú acabas de atar una de ellas y de verdad que bien interesante la pregunta también. 3 puntas que están moviendo al país. 3 puntas para todos los venezolanos, se lo quiero. Esto es lo que está pasando hoy en el gobierno, en la mente del presidente Maduro y en sus ministros. En primer lugar, una cierta apertura del Ejecutivo Nacional, con ministros pragmáticos, ya lo dijimos. Segundo, una apertura de los Estados Unidos a las sanciones, licencia a Bolipuerto que puede contratar con otros puertos, licencia a Línea que puede contratar carga, licencia ahora al gas pesado de hace menos de 10 días y se espera una licencia al gasoil que los republicanos no quieren otorgarla. Pero ya empezaron las conversaciones en México. Yo acabo de regresar de Washington, te lo doy también si quieres en exclusiva. Empezaron las reuniones, estuvo presente el presidente López Obrador y el embajador Arias Cárdenas en la primera reunión, donde el enviado del presidente Biden mandó a decir, no tenemos tiempo, sé que el programa es corto, queremos más libertades económicas y políticas en Venezuela, pero no como el presidente Donald Trump. Tiene mañana que tomar estas decisiones. Y eso va a durar, o sea, se piensa en Washington, eso va a durar un año, va a durar o más. Segundo punto, Estados Unidos está abriendo más y eso va a mejorar nuestra economía. Tercer punto, lo que tú acabas de decir, el empresariado venezolano ha dado un paso al frente, ha dicho el 80 y pico por ciento, 82 concretamente, entre el 82 y el 97% de las cámaras de todo el país, que son más de 200 y algo, quieren hablar con el presidente de la República y quieren hablar con los gobernadores. Y usted me dirá, ¿y por qué van a hablar si en el interior han sido maltratados los empresarios, claro, se han sido expropiados? Bueno, porque como la única solución para entenderse 2 personas es conversando, eso ocurre en la familia, eso le ocurre a las parejas, eso le ocurre a los amigos. Si no se conversa, no hay solución y el país está trancado, no en 2 polos como se dice, porque el 80 y pico por ciento de la oposición del país es opositora, está trancado porque tiene el poder el presidente Maduro. Entonces, los empresarios han decidido empezar conversaciones. No hay seguridad de nada, pero empezar conversaciones, cuando una pareja tiene conflicto, cuando una familia tiene conflicto, no hay seguridad de la posibilidad de la reconciliación. Pero cuando se habla, es posible ese paso. Pero políticamente está mal, porque políticamente al Maduro le dio una patada a la mesa de negociaciones. Bueno, fíjate, hasta ahora lo que tenemos es una participación de los sectores empresariales, que son los empresarios de todo el país, que le van a decir al gobierno, aquí están los problemas, aquí están las soluciones. No es quita el decreto de exoneración de impuestos, sino estos son los 1000 productos que te tienen que modificarle el arancel, porque están dañando a la industria nacional. Eso solamente se logra en las conversaciones. No, y la corrupción, la burocracia, o sea... Todo eso puede continuar a lo mejor. La falta de gerencia, porque esto se ha agravado por la falta de gerencia, claro, por la ideología. Aquí las personas del Ejecutivo Nacional piensan con una ideología, no han pensado con la practicidad de la realidad. Pero te quiero decir una cosa, te quiero dar un mensaje positivo para la población. Estos tres polos van a traer un segundo semestre un poco mejor para el país.
un poco mejor para el país, para el venezolano. Y es injusto decirle al venezolano, no, usted no puede estar mejor hasta que no haya un cambio de gobierno. Okay. Te quiero decir... Económicamente nos vamos a recuperar. ¿De cuánto tiempo estamos hablando? Te quiero decir mis informaciones claras. No se ve posibilidad de cambio de gobierno próximamente. No se ve posibilidad de explosión social. No se ve posibilidad de quiebre militar. Y en esa realidad es que todos los presidentes de empresas, el empresario, las personas de la pequeña y mediana empresa, los periodistas, nosotros los analistas, todos los venezolanos tenemos que trabajar. No podemos seguir criticando, no podemos seguir hablando más del país para que nuestros hijos se vayan y llegamos a la etapa de reconciliarnos. Tú me dirás, nos vamos a reconciliar cuando expropiaron tantas empresas, cuando han hecho tanto. Mira, si no hay perdón y no se olvida, no hay reconciliación. Yo sé que esto parece así como tú sabes, ¿no? Usted se lo dice a los venezolanos y no o sea, hay mucho dolor. Pero la misma realidad de lo que está pasando va a traer una nueva Venezuela económica, va a traer el mismo cambio que el gobierno no quiere. Pero siguen los mismos problemas políticos, las persecuciones. En la medida en que se modernice el país, y recuérdate esta palabra, se modernice el país, o sea, tú vayas a un peaje y funcione con una tarjeta. Hace años que no existe un peaje. ¿Cómo hablamos de modernizar si más bien los quitaron, los eliminaron? O sea, que todo eso vuelve. Todo eso va a volver porque no le queda otro remedio de cobrar. ¿Cuánto te vale un pasaporte? ¿Cómo es posible que un pasaporte valga $200? Y no digo cómo es posible porque no deba valerlo. Vale a lo mejor más, vale $270. Es que no lo hay todavía. Porque las estructuras son tan arcaicas que por mucho que declare el director del SAIME que está haciendo una buena labor, no ha podido entregar el pasaporte y todo el mundo tiene que esperar 3 meses. Y quien viene de fuera tiene que sufrir los problemas de venir al país con su pasaporte vencido y no poder salir del país. ¿Qué? O sea, tú tienes razón, no hay ningún elemento para confiar en el gobierno nacional. Fíjate lo duro que te lo estoy diciendo. Pero esa es nuestra opinión. Una cosa es la información de por dónde va el país. Si el país va a la modernidad, si el país va Pero es que hay dos burbujas, me disculpa. Hay un grupo social que pareciese que no le pega, no le afecta la crisis ni el bolsillo, pero hay otro sector también que quiero que le hable y le diga cómo hace para subsistir o por lo menos para alimentarse con $5 al mes. O sea, es una dura realidad, pero eso está pasando. Claro, porque fíjate, y eso lo hablábamos al principio, el problema no es la inflación, el problema no es el dólar que flota y pase los 4.000. El problema es el empleo del venezolano. No hay empleo, luego no hay ingreso. Y el Estado no tiene dinero para pagarle a los 6 millones y algo de la administración pública. No le puede pagar ni $30 al mes. Solo la empresa privada, solo el empleo, la generación de empleo, que es el café, este café, aquel café, el otro, la otra lavandería, el supermercado, el abasto, la farmacia, lo que puede crear empleo digno que va a ser de $100, usted va a poder ganar $200 y se lo van a ajustar periódicamente cuando esté en una empresa privada, nunca en el gobierno no tiene dinero para pagarle y lo que hace es querer quedar bien con usted dando unos bonos y teniendo 6 y pico de millones de empleados públicos cuando debería llegar nada más que a 2 millones de empleados públicos. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, por habernos aclarado algunos puntos económicos que para mí debo reconocerlo y admitir que es un tema bastante complicado todo lo que tiene que ver con la economía, porque bueno, todos los días se aprende algo. Gracias a toda nuestra audiencia siempre por acompañarnos. Recuerden que estamos en la web y también en todas las redes sociales como @ImpactoVE. Yo soy Mildred Manrique, así que nos vemos el próximo domingo.